Bueno, México y Estados Unidos se pusieron de acuerdo, no del todo, pero se pusieron de acuerdo en el fortalecimiento del transporte aéreo bilateral. Se prevé la integración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al convenio de 2015. No quedó satisfecha la presidenta, ahorita hablaremos de si era posible que quedara satisfecha, pero veamos esto primero. La Cancillería y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reconoció formalmente al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como pieza clave del sistema aeroportuario del Valle de México. ¿Pero qué significa esto en números? Actualmente el comercio bilateral entre México y Estados Unidos supera los 800,000 millones de dólares anuales. El transporte aéreo es el sistema circulatorio de esta economía. Con este acuerdo se alcanza inclusión oficial. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles entra de lleno al Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015, permitiendo una expansión de rutas hacia cualquier ciudad estadounidense sin las restricciones de la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También carga estratégica. Se garantiza un acceso equitativo y transparente. Esto es vital considerando que el AIFA tiene una capacidad de carga de hasta 443,000 toneladas anuales en su primera fase, aliviando el 25% de la presión operativa que antes asfixiaba el aeropuerto Benito Juárez. Mientras el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se enfoca en la consolidación de pasajeros, el AIFA se perfila como el hub logístico. Con ello prevén menores tiempos de espera en aduanas y una reducción de hasta en un 10% en costos operativos para las aerolíneas de carga, lo que podría abaratar los envíos de e-commerce y productos industriales. Además, se crea un grupo de trabajo técnico entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el Departamento del Transporte. El objetivo, vigilar que las aerolíneas mexicanas tengan piso parejo en Estados Unidos y evaluar las medidas regulatorias para que la categoría 1 de seguridad aérea no sea solo un estándar, sino un motor de crecimiento. En resumen, este acuerdo despeja las dudas sobre la viabilidad internacional del Felipe Ángeles. Para el usuario común, esto se traducirá en más opciones de vuelo y para el sector empresarial, en una cadena de suministros más ágil con nuestro principal socio comercial. La pregunta ahora es, ¿qué tan rápido podrán las aerolíneas estadounidenses mudar sus operaciones de carga para aprovechar estos beneficios? Michelle Santiago Díaz, Heraldo Media Group. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el acuerdo aéreo firmado entre México y Estados Unidos. Aseguró que se logró el reconocimiento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como parte de la oferta aeroportuaria de la Ciudad de México. La mandataria indicó que las negociaciones incluyeron diferencias con autoridades estadounidenses, quienes dijo buscaban ampliar únicamente los slots del Aeropuerto Internacional Benito Juárez sin considerar al AIFA. Sheinbaum afirmó que el gobierno mexicano defendió el reconocimiento de ambas terminales aéreas y calificó el resultado de una negociación como positiva y equilibrada para el país. Bueno, es así en términos prácticos, que eso es donde cuenta, ¿no? Está con usted y con nosotros Rosario Vilés, especialista en transporte aéreo e industria aeronáutica. Querida Rosario, pues ahora sí que en un capítulo de Se los dije, ¿es cierto como plantea las cosas la presidenta o digamos, realmente Estados Unidos se quedó, va a utilizar el AIFA o a ver, qué es lo que anda pasando? Bueno, mira, en primer lugar, yo creo que tenemos que leer esto que ocurrió con Estados Unidos, pues también como lo está diciendo el propio Estados Unidos. El secretario de Transportes de allá hizo un comunicado justamente cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de acá de México hablaban ya de un acuerdo y de que el Felipe Ángeles y todas estas cosas. El secretario de Transporte de Estados Unidos dice que, bueno, que se inició un consenso para el camino a seguir y dice claramente, para que México cumpla con el acuerdo de transporte aéreo entre Estados Unidos y México del 2015. O sea, estamos apenas en vías de... Y de hecho, después lo reitera. Dice, bueno, finalmente México ha accedido a cumplir con la normativa y cesar sus prácticas anticompetitivas. O sea, realmente el Departamento de Transporte se enfoca en que apenas se está empezando a llegar a un acuerdo. México tiene que reconocer que violó el tratado bilateral, el acuerdo bilateral, y que las promesas, dice, son promesas, se tienen que traducir en acciones. Y hasta entonces, dice, la restricción que tiene Estados Unidos con las aerolíneas mexicanas se va a mantener vigente. Y lo que dice el secretario de Transporte es que tiene que ocurrir tres cosas
antes de que Estados Unidos reconsidere las sanciones que ha puesto a México, de las que ya hemos platicado en otras ocasiones. Lo que tiene que hacer México es primero tener un proceso para declarar la capacidad real del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de cualquier otro, ¿verdad? Conforme a las mejores prácticas internacionales. Entonces, hoy vimos en el diario oficial una disposición respecto a esta ampliación, entre comillas, de 44 a 46 operaciones por hora. Y una serie de factores que tiene que cumplir la Marina como concesionario del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, antes de ver, bueno, cómo realmente se va a determinar la capacidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, si acudimos a la historia y a la normatividad de la Organización de Aviación Civil Internacional, de acuerdo a la configuración que tiene el Aeropuerto de la Ciudad de México, el número de operaciones es 61 por hora. Entonces ahorita estamos abajo, más de un 20%, un 25%. Entonces, algo que pide Estados Unidos es, a ver, no me digas, no me eches rollo sobre la saturación en tierra, tienes que irte a las prácticas internacionales para que me digas realmente cuál es tu capacidad. Y la segunda cosa es que las aerolíneas estadounidenses debe garantizarse el acceso justo y transparente en la operación de sus franjas horarias, los slots famosos, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y la tercera es que se modifiquen las políticas del otorgamiento de estas franjas horarias o slots para que estén alineadas con las mejores prácticas internacionales. Léase las recomendaciones que hace la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, la IATA, que México más o menos las ha ido adecuando, pero no las ha adoptado formalmente en toda la extensión. Entonces, esto es lo que está pidiendo Estados Unidos y tal cual dice, México debe trabajar para poner en práctica las reformas antes de que el Departamento de Transporte esté en condiciones de reconsiderar las restricciones que impuso a las aerolíneas mexicanas. Boy. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, como nos ha pasado otras veces, Estados Unidos tiene una lectura de esas negociaciones y México tiene otra lectura. Lo que es un hecho es que esta cuestión de si la IFA forma parte o no del conglomerado del Valle de México, ¿no? El sistema aeroportuario del Valle de México, efectivamente en algún momento se planteó, México no lo había manifestado así antes de que empezaran los problemas por estos decretos, pero me llama la atención que no incluyan a Toluca, cuando se ha dicho que es un sistema aeroportuario, ¿no? Entonces, ¿dónde está Toluca? ¿No? Y esto no cambia en nada las cosas, o sea, es como decir, es que hay un mismo sistema en Nueva York con LaGuardia, con el John F. Kennedy, con Newark. Sí, ahí están los tres, pero una aerolínea cuando se negocia el bilateral dice yo voy a llegar a LaGuardia, yo voy a llegar al John F. Kennedy, si hay el slot, ¿no? Entonces, realmente es como una especie de consideración a que el Felipe Ángeles está ahí y que quiere jugar un papel importante en el tema de la carga, lo cual está bien, ¿no? No, es decir, no cambia nada realmente las cosas. Lo que va a cambiar las cosas es que se acaten estas disposiciones, no porque las diga Estados Unidos, sino porque están negociadas en el bilateral. Y México las incumplió en los decretos del 2022 y el 2023. Es regresar las cosas a donde estaban antes de estos decretos, y eso es todo. Oye, ¿por qué México dejó de cumplir? Uno, y segundo, ¿qué fue lo que, digamos, qué tanto, para plantearlo de esta manera, qué tanto están subiendo los slots? Ahora veía los slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, más allá del Mundial. Y tercero, ¿qué tanto está funcionándonos el AIFA en términos de pasajeros? Y luego también hay otra cosa. Una cosa es que tengamos el tren y otra cosa es que tengamos la carga que llegue al AIFA, que vaya a la Ciudad de México o que vaya a los diferentes estados del país, porque ahí el problema es otro. No la van a subir al tren, ¿no? Sí, exacto. Bueno, algo muy importante aquí es que en el bilateral, eh,
hay una serie de disposiciones. Cuando tú quieres hacer un cambio en materia de aviación, en el acuerdo bilateral lo que dice es primero consulta. ¿Por qué? Porque hay ya aerolíneas que están volando a determinados lugares y entonces antes de que tomes una decisión tienes que consultar. ¿Qué sucedió en el 2022 y en el 2023? Se lanzaron 3 decretos. Ajá. Uno, el que limitaba las operaciones del aeropuerto de la Ciudad de México de 61 operaciones a 52, o sea, le quitaron un 15% de capacidad. Y después le quitaron otro 15% que fue de 52 a 43. Entonces, el aeropuerto de la Ciudad de México se quedó sin el 30% de su capacidad, aunque la tiene operativamente hablando, pero por decreto presidencial se le quitaron para promover, esa era una idea que tenía en ese entonces el presidente, de que eso iba a hacer que las aerolíneas se fueran automáticamente a la IFA. Y no fue así. Y no fue así porque justamente los problemas de accesibilidad hacían que las personas, los pasajeros, que son la parte más importante, no se fueran para allá. Entonces, sí hubo vuelos nuevos, se abrieron rutas, pero tuvieron que cancelarse varias porque no tenían pasajeros. Entonces, ese fue un problema. Ahí hay 2 decretos. Y el otro es el que hace que las aerolíneas exclusivas de carga se muden al Felipe Ángeles y dejen el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y esto lo que hizo es que las aerolíneas, por ejemplo, americanas, exclusivas de carga, que se tuvieron que mudar de un día para otro, porque ese fue parte del problema, no hubo una consulta anterior y se mudan en 90 días, hubo protestas, entonces les ampliaron a 108 días, ¿no? Entonces, realmente nada, ¿no? Y esto causó mucha molestia, tanto la reducción de slots, porque les quitaron slots a las aerolíneas americanas, como esta obligatoriedad de la mudanza. Porque además también hay esta cuestión de la consolidación de carga. Hay aerolíneas que tienen alguna parte que es exclusiva de carga y otra que es la carga que va en la pancita de los aviones, Claro. ¿no? Entonces, pues es muy difícil consolidar cuando llegan a 2 aeropuertos diferentes. Y esto ha causado pues que sea más caro. Muchas cosas se derivaron de ahí. Dicen que la gente está muy feliz ahora en el Felipe Ángeles, los que sobraron los cargueros. Yo no lo dudo, pero los hicieron realmente pasar un trago muy difícil porque les dieron 100 días para invertir, para cambiar todo. Había mucha gente que trabajaba en el aeropuerto de la Ciudad de México, en esas empresas, y no es lo mismo vivir, no sé, ¿no? En la Narvarte y ir al aeropuerto de la Ciudad de México que tener que ir a la IFA a trabajar, ¿no? Claro. O sea, hubo muchas afectaciones y tuvieron que invertir mucho dinero porque no había muchas cosas, ¿no? Entonces, ya ahorita pues ya invirtieron, ya están allá, a lo mejor muchas no se quieren mudar y lo hemos dicho muchas veces, o sea, la idea no es mala, la idea de tener un centro logístico, un hub, es muy buena idea, pero tendrían que haberla consensado, la tenían que haber platicado con la industria, tendrían que haber hecho una serie de infraestructuras y de inversiones antes de haber tomado esa decisión. Entonces, todo esto molestó mucho a las aerolíneas americanas, hubo protestas, el Departamento de Transporte mandó memorándums, mandó cartas, se hicieron reuniones y bueno, para decirlo en términos muy coloquiales, no los pelamos, ¿no? O sea, no les hicimos caso. Y obviamente cuando empieza la administración Trump, pues lo primero que hacen, y esto ocurrió en julio del año pasado, fueron una serie de sanciones y como no hubo ningún cambio, entonces vinieron otras sanciones en octubre, las platicamos aquí, unas eran pues, la obligatoriedad de decir en qué flotas vas a llevar y cuántos pasajeros y a dónde, y Estados Unidos se reserva el darte la autorización o no. Y las de octubre fueron peor porque se cancelaron 13 rutas que ya estaban planeadas. 11 desde el Felipe Ángeles y 2 desde la Ciudad de México a destinos en Estados Unidos y se prohibió que las aerolíneas mexicanas llevaran en la panza de los aviones de pasajeros carga y se congelaron las aprobaciones de nuevas rutas. Entonces, todo eso
es lo que está ahorita todavía en cuestión. Y el secretario de Transporte lo que dice, si quieren que quitemos esas sanciones, México tiene que pues reconsiderar esos decretos que se firmaron. En síntesis, ese es el problema. Rosario, te mando un gran saludo. Que tengan muy buena noche. Gracias. Gracias. Igualmente, gracias. Adiós. Un poquito largo, pero creo que había que estuvo explicarlo. bien, estuvo bien. Te lo agradezco muchísimo, Rosario. Gracias. Con gusto. Gracias.